Ya, continuo, ya. Ahora. Iniciemos, Maite. Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Quisiera dar la bienvenida a esta segunda y última jornada que está enmarcada en el Mes del Patrimonio Cultural de Chile 2021. Gracias a todas las personas por conectarse, gracias a todos los expositores acá presentes, y ya los voy a ir presentando. Quiero agradecer además a los expositores que estuvieron ayer, comentarle a las personas, a los interesados que están conectados hoy día, que ayer lo pasamos muy bien, las exposiciones fueron muy interesantes, me imagino que se están repitiendo algunas personas que estuvieron ayer y que hoy día también quieren estar, así que estamos empezando con muy buena energía. Bueno, en nombre de la Universidad Los Andes y de Casa Museo, le damos la más cordial bienvenida entonces a este ciclo de conferencias titulado De la Patagonia al Polo Norte. Esta actividad, como les dije recientemente, se realiza en el marco de la celebración del Día Nacional del Patrimonio 2021 y está relacionada con la exposición De la Patagonia al Polo Norte. Esta exposición está actualmente colgada en Casa Museo Eduardo Frei Montalva, pero por motivos de la pandemia, ¿cierto? La Casa Museo está cerrada, pero todos pueden disfrutar de esta exposición de manera online en el sitio web de la Casa Museo. Estos dos encuentros son coorganizados por la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes y por la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, y cuentan con el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura de la Oficina Cultural de Italia en Chile. Ayer tuvimos el placer de contar con la presencia del embajador de Italia en Chile. En esta conferencia vamos a contar con la presencia de destacados panelistas, a quien nuevamente agradecemos su participación, y vamos a comentar la historia de dos viajes épicos y extremos del planeta, Torres del Paine en la Patagonia chilena y el Polo Norte, en los que participaron italianos y chilenos, encabezados por el conde Guido Monsino. Tendremos también la presencia de don Arturo Aranda, que está aquí presente. Él es el protagonista chileno de todos estos viajes, que nos acompañará para compartir su testimonio de primera fuente como integrante de estas expediciones. También, y para finalizar, comentarles que para las personas que no estaban ayer, que este ciclo comenzó ayer con la conferencia sobre la expedición de Guido Monsino a la cordillera del Paine en 1957. Entonces, damos ya hecha la presentación de la actividad, comentarles que también es importante mencionarles que todo esto se enmarca en la exposición que les comentaba, que está en el sitio web de la Casa Museo. Los investigadores, quienes levantaron toda la investigación, son Juan Pablo Valdés, Raúl Ruz y Jocelyn Aranda. De los tres investigadores contamos con Juan Pablo acá, que ya voy a pasar a presentarlo. Este grupo de investigadores trabajó el archivo documental de objetos y fotografías en poder de don Arturo Aranda Salazar, integrante, como dije, de las expediciones encabezadas por el conde Guido Monsino a la Patagonia y al Polo Norte, entre 1957 y 1971. La catalogación y puesta en valor de este material da origen, entonces, a esta exposición del mismo nombre, hoy instalada en la Casa Museo como parte de un convenio suscrito entre la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes y Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Para empezar entonces la conferencia de hoy, quiero dejar con ustedes a Juan Pablo Valdés, quien se referirá a la expedición de Guido Monsino al Polo Norte de 1971. Bienvenido, Juan Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Maite. Bueno, antes de comenzar y colocarla en pantalla la presentación, les quería nuevamente agradecer en nombre tanto de Jocelyn Aranda como quien habla, primero por darnos la oportunidad de participar y dar a conocer nuestras investigaciones, y en este caso
sobre todo porque vamos más allá. Esto nace de una tesis de magíster, como bien lo dijiste, Maite, y ahora ya estamos pudiendo salir del ámbito ya como exalumnos y darla a conocer como investigadores como tal, así que estamos muy agradecidos de Casa Museo, de ti, Maite, como subdirectora de ella, y también de Josefina Tocornal como subdirectora como directora, perdón, de extensión de la Universidad de los Andes. Ahora voy a proceder a compartirla acá. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Como ustedes bien saben, hoy día estamos reunidos para poder conversar y dar a conocer la expedición del Polo Norte de Guido Monsino. Bueno, como ustedes pueden ver acá en pantalla, las siglas son GM justamente por el Nobel italiano y se desarrolló en 1971. De acuerdo a esto, quiero ir pasando acá ciertas frases que nos iluminan un poco lo que fue la conquista propia, el intento de conquista y la conquista del Polo Norte. Y acá tenemos esta frase de J. Mirsky, quien es un estudioso del Ártico, un estudioso estadounidense, quien dice que la exploración se haya cruzado de extremo a extremo por el hilo brillante de la aventura novelesca, tanto si lo impulsaba el afán de aventuras o el negocio. El hombre nos contó a su regreso las maravillas del mar, del cielo y de la tierra, abriendo nuevos campos donde apacentar la fantasía. Es así como miles de exploradores lo intentaron, y en este caso podemos llegar hoy en día a dar a conocer justamente la de Guido Monsino, y donde participó en aquel entonces el mayor Arturo Aranda Salazar, que hoy día nos acompaña y estamos muy agradecidos también de él. Bueno, primero para situarnos, les quiero contar que el Polo Norte está ubicado en el océano Ártico, en la latitud 90 grados, y dentro de ella este polo tiene la característica de las últimas investigaciones científicas que se han dado, es que tiene al menos 5 polos. Se han reconocido al menos 5 polos dentro del mismo Polo Norte, y entre ellos son los que están mencionados acá: el geográfico, magnético, geomagnético, inaccesible y el astronómico. Dicho esto, también es importante mencionar que esta gran masa de hielo se mantiene móvil constantemente debido a dos corrientes. Como ustedes pueden ver en este mapa, tenemos en color rojo la transpolar, mientras que la de color verde corresponde a la de Beaufort. Esto hace, a diferencia del Polo Sur, que, como les dije, está en constante movimiento, y esto sea un desafío aún mayor para cualquier expedición que se desarrolle en cualquier travesía, en cualquier minuto de nuestra existencia como planeta Tierra. Dicho esto, ahora quiero dar paso a lo que corresponde justamente a la fase de preparación de lo que fue esta expedición. Para esto, Guido Monsino tuvo que hacer una serie de relaciones internacionales con 3 países en este caso, como lo es Dinamarca, Estados Unidos y Canadá. Estos 3 países porque, primero, Groenlandia en ese momento depende de Dinamarca, y para esto fue necesario poder pedir la autorización para ingresar a Groenlandia, como también para llevar a cabo la contratación de guías esquimales, que en este caso fueron muy importantes. En el caso de Estados Unidos se debe, primero, para que la expedición pudiese llegar a la base aérea de Thule Dundas, como también poder crear un campamento base en la Fletcher Island, o conocida como T3. Todos estos permisos se fueron llevados a cabo a través del Pentágono en Washington, D.C., como también en el Laboratorio de Investigación Ártica de Alaska. En el caso de Canadá, finalmente, se debe, para poder llegar, como acá pueden observar en la izquierda de su pantalla, a la base militar de Alert, como también a Cabo Columbia, que están acá señaladas en este mapa. A su vez, para poder preparar tanto el equipamiento y probar en el terreno todo el vestuario, equipo y cómo era enfrentarse al frío y las distintas aventuras climatológicas que tiene el Polo Norte, el Conde realizó dos expediciones previas. La primera, de 1969, llevada a cabo en Groenlandia, y la segunda en 1970, que corresponde a una travesía desde Thule Dundas hacia Canadá. Dicho esto, la expedición estaba conformada
obviamente por Guido Monsino, como comandante de ella. Además, se le nombra como vicealmirante en ese entonces al mayor Arturo Aranda Salazar, denotando una gran confianza por parte del conde en nuestro compatriota, como también en los dos guías alpinos de reconocida carrera como Rinaldo Carrel y Mirko Minuso. Acá a la derecha ustedes pueden ver la lista original de miembros que participaron en la expedición y llegan en un total de 27, de distintas nacionalidades. Dicho esto, una vez llegado el 26 de enero de 1971 a la base aérea de Tour de Andas en Canadá, se procede a movilizar parte de esta expedición hacia el poblado esquimal de Cánac, situado al norte del distrito antes mencionado, donde permanecieron 30 días, un mes completo, bajo completa oscuridad. En este proceso, tanto Monsino como su vicecomandante desarrollaron distintas determinaciones correspondientes a los ámbitos administrativos y logísticos. Ejemplo de ello fue la selección de más de 350 perros de tiro de trineo, lo cual no fue una misión menor. Por otra parte, tenemos también el caso de la logística, donde se emplearon al menos 9.000 litros de combustible para estufa y cocinillas, como también 72 toneladas de víveres y alhajas, tanto para los expedicionarios como para los perros de trineo. También cabe destacar que en este proceso, dada la época, había mucho avance en vestimenta como también en tecnología. Y en el caso de las vestimentas, esta expedición, a través de las experiencias de las fases previas del 69 y 70, deciden no utilizar las ropas más avanzadas en el tiempo, sino confiar en lo ya probado por siglos, que eran las vestimentas de pieles de los Inuit. Y esto fue muy importante durante este proceso. Finalmente, bueno, acá tenemos una imagen de la base aérea de Alert. Y posteriormente, el 1 de marzo de 1971, la expedición llega a Cabo Columbia, donde se levanta el primer campamento base y también se utiliza un bimotor Twin Otter de apoyo que iba desde el aire intentando darles las posiciones mientras la caravana avanzaba por el Ártico congelado. Acá podemos ver otra imagen, y acá está el mapa, y acá tenemos una de las tiendas y parte de los guías esquimales dentro de ellas, donde uno puede apreciar las vestimentas y también un poco la fragilidad de las cosas, nada muy de lujo. Por otra parte, tenemos que finalmente el 2 de abril de 1971, a las 2 de la tarde en punto, se lanzan en trineos lanzados por perros y vestimenta esquimal a la travesía que dio inicio desde Cabo Columbia, llevando consigo a este grupo expedicionario de distintas nacionalidades y culturas, con el único fin que era conquistar el punto cero de la Tierra. Por primera vez en la historia, este desierto blanco era espectador de una gran caravana de valientes exploradores que se aventuraron a desafiar todo obstáculo natural, para recorrer 473 millas de océano Ártico que separan en línea recta a Cabo Columbia del Polo Norte. Acá podemos ver algunas imágenes que denotan el terreno, que claramente no era plano, sino que tiene distintas capacidades caverosas y distintas nivelaciones. Y acá podemos ver uno de los mayores obstáculos que tenían. Debido a la superficie irregular del hielo, sumado a la cubierta de nieve blanda y profunda, hizo que el paso de esta expedición fuese más lento de lo habitual. De hecho, el primer día de expedición solamente lograron alcanzar los 3 grados de latitud norte. Esta lentitud también se debía no tan solo a la conformación geográfica del Polo Norte, sino también justamente al gran peso de provisiones y carga que llevaban en los trineos. Por lo tanto Monsino junto con Aranda decidieron finalmente hacer que un grupo regresara a Cabo Columbia para regresar sus provisiones. El 7 de abril de 1941 se levantó una fuerte borrasca de viento proveniente del este, lo que imposibilitó el avance de la caravana. Aquel día la tormenta de nieve no daba tregua, los termómetros marcaban menos 45 grados Celsius. Esto se logró contrarrestar gracias a ese gran cargamento de combustibles que les mencionaba, ya que al interior de las tiendas se lograba bajar a menos 32 grados Celsius la temperatura existente en el Ártico. Junto con lo anterior,
Y dado esta gran tormenta de nieve, podemos ver que finalmente fue necesario tener que volver a recuperar y reabastecer a la expedición porque se había consumido mucho esto en esta tormenta que antes les mencionaba. De acuerdo a lo anterior, y este enemigo continuó, que era la presencia durante toda la travesía finalmente un enemigo invisible y que cansaba psicológicamente esta expedición, correspondía a las corrientes marítimas. De hecho, entre el retroceso efectivo que generaban estas corrientes, junto con el nacimiento de obstáculos que se generaban a través de estas corrientes que le mencioné, de la Transpolar y Beaufort, generaban que se hicieran estas montañas de hielo, hicieron que tanto el ánimo como la fuerza psicológica y física de los expedicionarios fuera decayendo. Por lo tanto, fue necesario realizar una parada forzosa para poder subir la moral y recomponer las fuerzas como expedición. De acuerdo a ello, el 24 de abril de 1971 lograron realizar una marcha de 10 horas, donde el grupo pudo avanzar con gran facilidad un canal recién congelado. Esto les ayudó inmediatamente a recuperar la moral y a su vez también tuvieron que realizar unas placas de hielo para utilizarlas como balsas, como pueden ver en la imagen que se está presentando a continuación. Fueron utilizadas de ese tipo para poder cruzar de un lugar a hielo más firme. Finalmente el viaje continúa y se retoma el 27 de abril. Esta continuidad le sirvió a la expedición, que no estuvo exenta de problemas. Hubo unos intentos de amotinamiento, como también, como se acercaba el cambio de estación de primavera a verano, generaba que justamente se abrieran más canales y el Ártico se empezara a desglosar como un puzzle, generando estos ríos, estos canales de agua. Acá podemos ver también otra imagen del esfuerzo que significó esto. Y el 2 de mayo de 1971 los expedicionarios retoman esta travesía, finalmente con una temperatura de menos 21 grados en el exterior, lo cual era agradable de acuerdo a las memorias que nos pudo relatar don Arturo Aranda en la investigación, y lograron recorrer la cifra no menor de 28 millas, algo así de 52 kilómetros, alcanzando ya los 86 grados de latitud norte. Ya tan solamente le faltaban poder componer otros 4 grados de latitud para poder llegar al punto cero de la Tierra. Es así como el 14 de mayo, aprovechando una amplia planicie, como lo muestra esta imagen, logran estos trineos comenzar a abrirse mayor paso. Eran 14 trineos en total, y que a toda velocidad, buscando ese punto ideal que parecía escaparse una y otra vez a través de estas corrientes móviles y esta gran placa de hielo movediza, logran visualizar el avión que los acompañó durante esta travesía para darle su posicionamiento en los latitudes. Logra avisar que finalmente el 19 de mayo de 1971 a las 09:55 horas de Greenwich lograron conquistar el punto cero de la Tierra. Es así como después de 58 días desafiando hielos, el frío extremo, las rompientes marítimas, la lejanía y el aislamiento en medio del desierto blanco, finalmente el Polo Norte era conquistado por este grupo de exploradores. Por primera vez, las banderas de Italia y Chile habían sido llevadas al punto cero de la Tierra, con medios tradicionales, en una hazaña realizada con tanto mérito y valentía que con todo derecho se habían ganado su entrada en las albas páginas de la historia ártica. Asimismo, y en señal de respeto a los participantes y colaboradores de esta expedición, como pueden ver en la imagen, se encuentran las banderas de Dinamarca, Noruega, Canadá, los Inuit, que es la de este búho con una estrellita arriba, y también la de Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Italia y por supuesto la de Chile. En este caso, las banderas de Estados Unidos y de Reino Unido corresponden también por la ayuda, por el honor hacia dos grandes exploradores árticos. El primero de ellos, correspondiente al Reino Unido, Wally Herbert, que se nos adelantó 2 años a esta gran expedición y logró hacer la conquista, siendo el primer hombre en conquistar el Polo Norte, y la de Estados Unidos en honor al almirante Robert Peary, que de hecho una gran casualidad que se da es que justamente acá dentro de la imagen que ustedes pueden ver, no lo logro distinguir y no tengo el puntero lamentablemente, hay 2 nietos de él que participaron en esta expedición. Y él en sus memorias relató alguna vez que
para que pudiesen conquistar el ser humano el punto cero de la Tierra, era necesario combinar la sangre esquimal con la sangre del hombre occidental. Y curiosamente, casi 60 años se cumple su profecía. Finalmente quiero cerrar con las palabras del presidente de Italia de la época, de Giuseppe Saragat, que le dijo a Guillermo Monsino cuando ya Mirko Minuso, Reinaldo Carrel y también Arturo Aranda, cuando fueron recibidos por él. El 19 de mayo, la expedición GM71, que salió de Cabo Columbia el 2 de abril de 1971, completó el largo y peligroso cruce del témpano de hielo del Ártico, llegando al Polo Norte. La noticia de que la bandera de la patria ondea sobre el Polo Norte con resultado de una empresa audaz y muy difícil, despierta el entusiasmo y los aplausos de todos. En estas circunstancias, estoy muy complacido a felicitarlos calurosamente a nuestros compatriotas Guillermo Monsino, Mirko Minuso y Reinaldo Carrel, así como al valiente y extraordinario chileno Arturo Aranda, que contribuyeron al éxito de una empresa en la que brilla el valor de las auténticas cualidades humanas, de la competencia, el coraje y el sacrificio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Quería mencionarles a todas y a todos que Juan Pablo es licenciado en Historia y Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja como investigador del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército de Chile. Así que gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes. Queremos dejarlos con don Augusto Salinas. Él es PhD, historiador de la ciencia y tecnología de Wisconsin, de Estados Unidos. Fue profesor titular del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, ingeniero y piloto. Acaba de terminar un libro sobre la conquista del espacio. Así que bienvenido, don Augusto. Lo escuchamos. Muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad de agradecerles a ustedes su gentil invitación y saludar muy efusivamente a los otros señores panelistas y a ti también en persona. Bien, yo quiero comenzar recordando que hace pocos días atrás hubo una reunión muy importante que pasó más o menos desapercibida. La segunda mitad de mayo de este año, 2021, se reunió el Círculo Ártico. El Círculo Ártico está formado por 8 naciones: Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, en lo que cabe a Groenlandia, Canadá, Rusia y los Estados Unidos. Son naciones ribereñas al Ártico y entonces están realmente preocupadas de lo que puede pasar ahí. En el Ártico no hay, como en el continente antártico, un tratado como el nuestro de 1959 que ha realmente paralizado muchísimo todos los embates que se han hecho, los intentos de comercializar minerales o pesca, etcétera, etcétera, en todo el ambiente antártico. El Ártico no está libre de eso y entonces hay muchísimos países que tratan de aprovechar sus recursos minerales, sus hidrocarburos, y sobre todo que ahora es un punto estratégico. En la reunión del Círculo Ártico se notó esto. Había una gran preocupación por el medio ambiente, porque ustedes sabrán, el Ártico, el deshielo en el Ártico es 3 veces más rápido que en cualquier otro punto del globo terrestre. Entonces, para preocuparse. Por otro lado, el deshielo ha ayudado también a la navegación dentro y haciendo realidad este ansiado paso al que nos vamos a referir un poco después del paso del noroeste. Es decir, pasar del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa, lo que realmente es un gran valor económico para todo el comercio internacional. El Consejo Ártico se preocupa de los terrenos que están dentro del Círculo Ártico, es decir, de la latitud 66 norte hasta el polo. Este Círculo Ártico tiene más o menos 21 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales unos 14 millones son mar, son banquisa. Entonces es bastante importante lo que están haciendo, aunque hay mucha suspicacia entre ellos. Desde luego,
el delegado ruso, que ahora le tocó ser presidente del Círculo Ártico, ha reclamado por la presencia de países de la OTAN que miran, desde luego, al igual que ellos, el océano Ártico y el polo como un punto muy estratégico de la Tierra. Entonces, ahí hay más que suspicacia. Hay movimiento estratégico, hay bases en todo en todo el entorno del círculo, que hace que la solución para una convivencia pacífica no sea la que hemos logrado las naciones que suscribimos el Tratado de 1959 en la península antártica. Bien, ¿cuándo se inicia esto? Fíjense ustedes que el inicio es muy remoto. En tiempos de Alejandro Magno, en el siglo IV antes de Cristo, un famoso navegante griego, Piteas, llega a lo que ahora se llama Greenland, Thule, y habla entonces de Thule, y precisamente Thule es un nombre griego que significa lo desconocido. Y bueno, él dice, acá no existe ni la noche ni el verano. La tierra, el agua y el aire tampoco existen por separado. Es algo que él no entiende bien, pero desde luego el frío no lo deja pasar más al norte. Y todo el mundo, bueno, se olvida de eso hasta el fines del siglo X después de Cristo, cuando Erico el Rojo, un nórdico, que todos sabemos que se cree que fue el primero que llegó a América, probablemente sea así, no lo sabemos bien. Erico el Rojo decidió algo muy práctico. Él era un hombre práctico de negocios y un poco pillo también. Entonces va a Greenland, a Groenlandia, y él es el que le pone el nombre a Groenlandia. Groenlandia significa tierra verde. Bueno, en ese tiempo no era verde y tampoco ahora es tierra verde. Pero él que quería, él era lo que podríamos nosotros decir ahora, es un gran gestor inmobiliario. Quiere vender parcelas en Greenland. Entonces le puso ese nombre. Era una estafa, desde luego, y por lo tanto tuvo que tomar la de Villadiego y probablemente en ese viaje, escapando de la justicia, de los acreedores y de los estafados, puede haber alcanzado América. Bien, ya en el siglo XVI, como ustedes saben, Magallanes va a descubrir por fin un paso desde el Mar del Norte, o sea, desde el Océano Atlántico, hasta el recién descubierto Mar del Sur. Balboa había descubierto el Mar del Sur atravesando el Istmo de Panamá en 1513, pero bueno, no se sabía cómo llegar a él de otra manera. Y era la única manera en que España y otras potencias europeas podrían llegar al Asia sin pisar, sin, digamos, hollar lo que era el gran imperio portugués, que era dueño de la ruta desde Europa hacia el este para llegar a las especiarías. Entonces, bueno, esto era la ruta que Colón quiso, a la que Colón quiso llegar, pero había la gran barrera de América, una enorme barrera. El viaje en ese sentido fue un completo fracaso. Magallanes entonces y Elcano después lo compusieron y, como ustedes saben, en 1520 se descubre este estrecho. Pero el hemisferio norte es el que tiene la sartén por el mango en cuanto a civilización, cultura, economía, negocios internacionales, búsqueda de recursos, búsqueda de mercados, etcétera. Y por lo tanto es el hemisferio norte el que más les atrae a ellos. Hay que bajar muchísimos kilómetros. Un viaje de Europa al Estrecho Magallanes son aproximadamente 15, 16 mil kilómetros. Después luego hay que subir hacia arriba y en fin, todo sale, pero son 4 o 5 años de navegación. Por lo tanto, los ojos se van hacia el norte. En 1524, Francisco I de Francia, era una potencia en ese momento, contrata al italiano Verrazzano para que vea qué posibilidades hay. Y este hombre comienza su intento desde lo que ahora es la ciudad de Nueva York. Es decir,
el río Hudson. Él se va por el río, no se llamaba Hudson todavía, se va por ese río hacia adentro, pero desde luego no llega a ninguna parte, llega a la fuente del río, se tiene que devolver y decirle, bueno, a Francisco I, esto fracasó. Curiosamente, en 1609, Hudson, el verdadero Hudson, el que pone el nombre al río, también lo hace y también, desde luego, fracasa. Hudson había sido pagado por comerciantes londinenses que querían entonces que se abriera este paso de alguna manera para ahorrar tantas millas, tanto tiempo, tanta energía y tanta inseguridad. Hacia el otro lado de la Tierra es Sir Francis Drake, en su famosa, el segundo periplo alrededor del mundo, que él inicia en Inglaterra en 1578. Él baja y descubre el mar de Drake, es decir, no quiere penetrar en el estrecho de Magallanes, baja y descubre el mar de Drake, sigue haciendo cualquier cantidad de tropelías en Chile, también era un pillo de 7 suelas, y sigue hacia el norte, llega a California. En California funda incluso un puertecito pequeño que ahora no se sabe dónde está, él lo llama New Albion, y sigue hacia el norte, tratando de ver cómo meterse en tierra firme, digamos, y llegar de alguna manera al Atlántico por ese lado. No se sabe realmente hasta cuándo penetró y todo, pero él narra en su bitácora estos empeños que hizo. Empeños que no solamente eran de él en ese momento. Frobisher llega hasta los 78 grados, John Davis exactamente igual, en 2 tentativas se mete por ahí a ver qué es lo que hace. Ellos iban desde el Pacífico hasta el Atlántico. Bueno, los hielos, el tiempo, todo conspiró contra ellos, en el sentido de que de repente la gran barrera de hielos, un frío de menos 50 grados bajo cero, les impedía seguir adelante en barcos muy frágiles. El Golden Hind de Sir Francis Drake, por ejemplo, era un barco de 50 toneladas, es decir, un poco más que una pequeña goleta pesquera actual. En eso, este hombre dio la vuelta al mundo, lo que era una verdadera proeza en ese momento. En la historia de las exploraciones porales, de las exploraciones, tratando de descubrir este paso del noroeste, todo llega a su término en el siglo XVI, ya no hay más intentos y tenemos que adelantarnos un poco hasta el siglo XVIII, cuando el gobierno inglés ofrece una gran cantidad una cifra, 20.000 libras, ahora son millones y millones de euros, desde luego, 20.000 libras a quien pueda abrir un paso del noroeste. Y ahí entonces figura el capitán Cook, el gran descubridor de Australia, probablemente uno de los más grandes exploradores que ha visto el mundo, que trata en 2 ocasiones de penetrar ahí, llegando solamente hasta el grado 70 de latitud norte, no pudiendo pasar de ahí, se devuelve, al fin se declara vencido por esto, y él viaja con otros 2 grandes capitanes, el capitán William Blake, el famoso capitán del motín del Kane, del motín a bordo, fue uno de los pocos motines en la Armada inglesa que se ha dado en película, novela, etcétera, etcétera, en fin. Y George Vancouver, un capitán muy joven, un capitán que muere a los 40 años de edad. Es una vida muy desdichada porque realmente él no tuvo el gran premio que podía esperarse de todo lo que hizo por Inglaterra, por sus descubrimientos, etc. Fundador precisamente del Canadá Pacífico, de la ciudad que lleva su nombre, en fin, un hombre que sencillamente, bueno, ahora es muy venerado y es uno de los grandes héroes de la Marina inglesa. Solamente se había llegado hasta los 80 grados de latitud norte, lo que realmente no era demasiado.
también hubo españoles. Los españoles, a fines del siglo XVIII, España tiene un renacimiento económico, político, de gran potencia, bajo el gran gobierno de Carlos III Borbón. Ya los Habsburgo se habían ido hace mucho tiempo, sencillamente fue muy desdichado el fin de los Habsburgo. Suben los Borbones con la gran protección de Luis XIV y Carlos III es el mejor de los Borbones. Logra una gran administración, cambia toda la administración española, y, en fin, se notó muchísimo. Y se notó también en lo que hizo su marina. Grandes marinos como Antonio de Ulloa y José Antonio de Ulloa, por ejemplo, autores de grandes libros de exploración, hombres que sabían de astronomía, hombres que pudieron equipar una gran marina, sobre todo de exploración, grandes científicos también. Y dos brillan por esto. Don Francisco de la Bodega y Cuadra, un gran explorador español, y Alcalá Galiano, un hombre que después brilló en el combate de Trafalgar. Ellos intentaron también por ese lado. Intentaron muchísimo, pero sencillamente todo se estrellaba con lo que era, digamos, los hielos, el espanto de esto. En ese momento llega un señor, en ese momento, 1840 más o menos, y se interna en el mar, se interna mucho más allá, y narra entonces el terror que tuvo. Un terror que es realmente muy común ante la oscuridad de 6 meses, ante el hielo, ante el frío, ante la soledad absoluta, sencillamente la sensación de que uno está verdaderamente en el fin del mundo. Y esta persona narró mucho de esto, y desde entonces el paso del noroeste, el Ártico, se convierte como en un símbolo del terror a lo desconocido. Desde luego hay muchas novelas sobre esto, se han hecho muchas películas, en fin, se llama este hombre, hay una novela de Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, que el que cuenta todo lo que sucedió en ese momento. Y yo creo que el símbolo de todo este sufrimiento fue la desdichada expedición de Sir John Franklin en 1845 y después en 1859 y tanto. Esta probablemente lo que están viendo ustedes es más o menos lo que le sucedió a él, vale decir, los barcos que lleva son dos buenos barcos de la Marina inglesa, reforzados para casi rompehielo, podría decirse, con alimentos para 7 meses. Pero, desgraciadamente, estos barcos encallan en el hielo y la tripulación se va muriendo poco a poco. Es un martirio que dura 3 años. Hubo canibalismo, hubo suicidios, hubo asesinatos entre ellos, y precisamente lo que se cree es que ellos llevaban mucho alimento enlatado, que todavía no se llegaba a una buena tecnología en esto de enlatar los alimentos, y según parece, las latas se llevaban con plomo, y el plomo entonces comenzó a hacer estragos entre ellos, tremendos estragos entre ellos. Al fin, en los 3 años aprisionados ahí, los hombres se fueron, desembarcaron y se aventuraron con trineo como pudieron. Los restos se encontraron mucho después, desde luego no volvió nadie. Fíjense ustedes que solamente en el 2016 se encontraron de nuevo se encontraron los restos de las embarcaciones de este hombre. Bien, desde luego siguen así la aventura del paso del noroeste, todo este miedo
concentrado hace que solamente en el siglo XX hombres como Roald Amundsen, Rasmussen, dos noruegos acostumbrados al frío y a la exploración, pueden al fin aventurarse en lo que pudieron, en globos, por ejemplo, en esquí, etcétera, 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 hasta que al fin se abre solamente en este siglo este paso del noroeste, como digo, con el cambio climático ha ayudado bastante en ese sentido. Knut Rasmussen en 1924 y luego el canadiense Henry Larson es el primero que llega en un velero desde Canadá hasta, desde Alaska hasta el Atlántico. Este es el paso del noroeste. Veamos qué pasa entonces ya en la conquista del Polo Norte. Esta es otra aventura, porque es una aventura, digamos, no hay aquí grandes premios económicos. Es la gloria de llegar al Polo Norte. Es lo que empuja al conde Monsino, a Brigadier Aranda, a llegar allá y a plantar las banderas de sus países. Eso es lo que empujó a estos hombres. Y comienzan entonces a desarrollarse todos estos viajes que parten unos de Groenlandia, otros parten desde Alaska. Probablemente el más famoso en la apertura de esta aventura es el de Robert Peary, un marino norteamericano que, bueno, le pone muchísimo empeño y que en un momento dado él cree que ha llegado al Polo Norte. Nadie sabe si realmente estuvo mintiendo o no, pero se cree que llegó hasta el grado 87, estuvo a 3 grados del Polo Norte, es decir, más o menos estuvo a unos 160, 150 kilómetros del Polo Norte, pero no llega. Otro señor que lo sigue, Cook, tampoco llega, pero ese es un mentiroso sin remedio, reconoce después la mentira. Al igual que un piloto Robert Byrd, que dice haber conquistado el Polo Norte por avión, pero realmente no fue así, sencillamente. No había pruebas de que pudieran hacerlo. Hubo viajes en globo. Amundsen, que ya había estado en el Polo Sur, se embarca en un globo y va con unos italianos también al Polo Norte y según ellos pasan por encima del Polo Norte. Tampoco no lo han pisado el Polo Norte. Los primeros que lo pisan realmente son los soviéticos. Una expedición soviética al mando del almirante Kuznetsov llega en 3 trimotores especialmente adaptados para aterrizar en el hielo, y son ellos realmente los que por primera vez pisan el Polo Norte, pero no han llegado a pie al Polo Norte, han llegado en avión. Ellos mismos lo reconocen y no le dan demasiada importancia a esto. Quien lo hace realmente primero es el inglés Wally Herbert, que está en esta fotografía. Wally Herbert parte en 1968, me parece, desde Alaska, en trineo, con perros, con una sola persona. Después van agregando algunos más, hasta que llega después de 16 meses y miles de kilómetros recorridos, llega entonces al Polo Norte y certifica esto como se debe científicamente. Es el primer viaje al Polo Norte, el primer hombre que pisa el Polo Norte, yendo desde luego a pie, en trineos. Es curioso, pero digamos también muy ilustrativo de lo que se vive en el mundo en ese momento, que esto haya pasado un poquito después un poquito antes, pues esto fue en abril. La llegada del hombre a la luna es en agosto del mismo año. Son 2 hazañas enormes, realmente grandes. No sé cómo medirlas. Las dos
hacen sentirnos a nosotros el miedo, el pavor a lo desconocido. Hombres que vuelan miles, cientos de miles de kilómetros para llegar a un planeta desconocido. Hombres que se embarcan en trineos para cruzar hielos donde han muerto tantas personas, donde ha habido tanta tragedia, para alcanzar lo que realmente quieren. Wally Herbert en realidad es un héroe y lo reciben en Inglaterra como tal. Tiene la medalla polar, las felicitaciones de la reina, del primer ministro, del príncipe Felipe, etcétera. Pasa a ser un gran personaje porque Inglaterra le debe, digamos, este gran honor, haber sido el primer hombre que realmente llega al Polo Norte. Y esto resalta más todavía lo que ha hecho un chileno, un miembro de nuestro ejército. Fíjense ustedes que pocos conocen en Chile todavía esto, pero es una hazaña que hay que mirarla en su debida dimensión. Es algo que muy pocos han hecho en el mundo. Y que nuestra bandera esté ahí y que sea un soldado chileno el que la haya llevado, realmente emociona y hace sentir todavía que nosotros tenemos una patria que hay que cuidar y en fin. Ahora, también, por último, hay otra hazaña, un poco antes de esto, el año 58. La Armada norteamericana logra construir un submarino nuclear, el Nautilus, con el viejo nombre del barco, del submarino de Julio Verne. Bueno, el Nautilus es el primer submarino nuclear y su comandante es el comandante William Anderson. Y se embarcan ellos y comienzan, entonces se meten bajo la banquisa del polo ártico con grosores de hielo que ellos pueden medir con sonar y radar entre los 3 metros y los 100 metros de grosor. En un momento dado, entonces, en el año 58, ellos están bajo el Polo Norte. Y entonces él habla a la tripulación. Es muy emocionante ese discurso. En pocos instantes, el Nautilus alcanzará un objetivo largo tiempo ambicionado: llegar con un barco submarino al Polo Norte. Si la providencia nos sigue ayudando como hasta ahora, conseguiremos otro objetivo de mayor significado: la conclusión de una rápida travesía polar desde el Pacífico al Atlántico. Mientras nos aproximamos, guardaremos unos minutos de silencio dando gracias a Dios por habernos permitido realizar con éxito tan extraordinario viaje. Roguemos por la paz del mundo y recordemos a aquellos que nos han precedido con el triunfo y el fracaso. Yo con esto me acuerdo muchísimo de algo que me tocó ver en Estados Unidos por televisión en las Navidades de 1968. La Apolo 8 circunscribió la Luna, es decir, orbitó la Luna en ese momento, y los astronautas entonces rezaron cada uno una parte del Génesis y desearon desde ese instante las felices Navidades y un feliz Año Nuevo a todos los habitantes del mundo. Estas cosas realmente deberían unirnos mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Augusto, por su interesante presentación. Recordar que estamos en el mes de mayo cumpliendo los 50 años desde que un chileno llega al Polo Norte, entonces ha sido muy interesante entender qué pasaba en el pasado con estas exploraciones anteriores. Eso nos hace entender las exploraciones de hoy, hace 50 años. Bueno, ahora toca el turno de don Arturo Aranda Salazar, es el rey de este evento. Él es brigadier en retiro del Ejército de Chile e integrante de la expedición al Polo Norte en 1971. Es oficial del Arma de Infantería con la especialidad de montaña. Fue profesor de técnica de montaña, esquí y escalamiento en roca y hielo. Y también fue director de la Escuela de Montaña del Ejército Río Blanco.
Don Arturo ha participado en diversas expediciones en territorio chileno e integró las expediciones internacionales también encabezadas por Guido Monsino a la cordillera del Paine en 1958, Groenlandia en 1969 y al Polo Norte, que es lo que nos convoca, en 1971 y el Monte de Everest en 1973. Bienvenido, don Arturo. Lo escuchamos. Muchas gracias por el alto honor que me veo enfrentado a tan buenos panelistas. He escuchado al profesor Augusto Salinas, una verdadera clase magistral, histórica, sobre el paso del noroeste, tan codiciado por los comercios, por la parte económica, pero desencantador para los ecologistas. Aquí hay un enfrentamiento de intereses cruzados. Unos piensan que con rompehielos y con buques puedan establecer esta ruta entre el Océano Pacífico a través del Estrecho de Bering y continuar su ruta hacia el Atlántico, ahorrando miles de millas que son navegables y transitables en el mundo por otras rutas. El calentamiento global indudablemente que está influyendo poderosamente en el derretimiento de los hielos del Polo Norte y del Polo Sur y del sistema de glaciares en el planeta por la contaminación que se está produciendo desde hace mucho tiempo. Aquí en este mapa yo quiero establecer también que estos intereses, hay un estudio científico que se viene realizando muchos años en la Universidad de Calgary, en Canadá, han llegado a la conclusión que bajo los hielos del Polo Norte existen dos cordilleras submarinas que se desprenden desde la Siberia hacia el Polo Norte y contienen grandes minerales, fósiles combustibles, incluso uranio, gas natural, en cantidades industriales. Y por lo tanto, esta zona ha adquirido una importancia estratégica también bastante grande. La isla de Groenlandia, que se interpone entre Europa y el continente americano, tomó mucha importancia por su posición estratégica entre estos continentes. Tanto es así que se desarrollaron las bases estratégicas de la Fuerza Aérea Norteamericana en Sondre-Stromfjord, que tuve la oportunidad de conocerla, y de Tule-Dundas a 1.500 kilómetros del Polo Norte. Hablo de esta situación porque uno de los graves problemas que teníamos para transitar en la zona controlada por la OTAN, el Tratado de Defensa del Atlántico Norte, que está vigente, fue bastante difícil obtener la autorización y por lo tanto se han establecido muchas situaciones, especialmente en la Guerra Fría e incluso actualmente. Tengo acá una publicación de fecha 19 de mayo del 2021 en el Mercurio. Tensiones entre potencias llevan a un aumento de la militarización en el Ártico. Este artículo no lo voy a leer en beneficio del tiempo, pero no es una cosa nueva. Esto viene de mucho tiempo atrás. En la época en que nosotros hicimos esta expedición, teníamos que cruzar dentro de la situación general que era la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las bases de Tule-Dundas y de Sondre-Stromfjord se mantuvieron y se reforzaron. Bueno, podría hablar mucho sobre la militarización porque también los rusos empezaron a crecer en sus dotaciones y armamento, buques submarinos en la zona de
especialmente que ellos tienen 30.000 kilómetros cuadrados en el norte del polo, en Siberia. Vemos Alaska, que por otro lado fue comprado por Estados Unidos en 1867, porque los rusos pensaban que el estrecho de Bering era una parte que les cortaba su territorio, era un obstáculo, eran tierras muy lejanas de explotar. De ahí que este enclave norteamericano al norte de Canadá queda frente a una zona crítica porque domina el estrecho de Bering que vemos ahí en la pantalla. Y así los países del acuerdo, del tratado del Atlántico Norte de Defensa, son todos los que están al sur, menos Rusia, que ocupa una gran superficie de dominio, pero en 200 millas que se ha establecido en la prolongación de la plataforma continental hacia el Polo Norte. Esto a nosotros nos demandó mucho tiempo. Yo salí el 20 de enero de Chile, el 21 estaba en Milano y el 23 estábamos en Copenhague, capital de Dinamarca, conversando. Afortunadamente nos fue bastante bien con el primer ministro que tenía la atención política, económica y social de la isla de Groenlandia para obtener el permiso de poder emplear los esquimales de Kranak en esta expedición. Afortunadamente también un capitán de navío danés era representante ante la OTAN, y una serie de trámites después se fueron complicando. Perdimos casi un mes en la salida desde Cabo Columbia con tanto detalle importante de contar con la autorización de Dinamarca, de Estados Unidos, para tener un apoyo logístico limitado en la base de la Fuerza Aérea Estratégica en Thule, Dundas, y también en la base más avanzada que tiene Canadá en Alert, porque de ahí está Cabo Columbia, un poco más al norte, salía la misma ruta que hizo el almirante Robert Peary en el año 1909. De tal manera que superada todas estas dificultades muy complejas, llegamos a la base de Thule, pero ya estaban todas las autorizaciones otorgadas, pero había un control muy estricto de cada uno de los integrantes de la expedición, y nos recibieron muy bien y nos apoyaron para trasladarnos en helicóptero a una pequeña localidad, Kranak, cercana al mar, y que en el verano es un puerto transitable marítimamente, donde se reclutaron los esquimales con una selección muy estricta. Hubo que hacer cambios, algunos enfermos, reemplazarlos. Fue muy complicado. Armar esta expedición, organizarla, fue bastante complejo. Bueno, no quiero detenerme en tantas cosas, pero el hecho es que el transporte de los perros se hizo desde Thule a la base canadiense de Alert en un avión Hércules. El jefe de la expedición me ordenó que yo me hiciera cargo del primer vuelo de un avión C-130 con 100 perros de trineo, 16 guías, más carga de alimentos, técnicas para los perros, alimentos concentrados, alimentos también para los expedicionarios, los esquimales, y algunos científicos o el radiooperador, el navegante terrestre, que era un oficial de la Armada, un teniente de la Armada danesa, y nos trasladamos en ese primer vuelo. Y así sucesivamente, un segundo vuelo a cargo de Mirko Menuso, otros 100 perros con unos guías esquimales, y el tercer vuelo fue el jefe de la expedición con el resto del carga que quedaba, y también otros 100 perros. O sea, en total eran 300 perros que habían sido examinados en su oportunidad por veterinarios, se le había administrado vacuna, y también el traslado en el avión ya era una cosa extraordinaria y difícil. Hubo que también aplicarles una dosis de calmante para que los perros no se sublevaran en el interior del avión.
Sin embargo, aterrizando en Alert, los perros se sintieron en otro ámbito, en otro escenario, y 10 perros se fugaron, no se los pudo encontrar. En un vuelo que hicimos posteriormente, un vuelo corto entre Cabo Columbia y Alert, pudimos darnos cuenta que los perros se habían ido con los lobos salvajes porque son descendientes de esta clase de animales salvajes del Ártico. Y desde Cabo Columbia iniciamos este largo recorrido, 58 días desde Cabo Columbia hasta el Polo Norte. Teníamos un avión de apoyo, pero que fue relativo, muy relativo por la autonomía de vuelo. Se basó al final en la isla flotante de hielo Fletcher con el código T3, donde había un grupo de una pequeña instalación de científicos norteamericanos con radio y otros elementos. Bueno, el regreso fue, lo vamos a ver después más adelante en otro diapositivo. Aquí se está mostrando lo que es el castillo de la Villa Balbianello, el museo que organizó el conde Guido Monsino. Están las vitrinas con los tupilás, que son unas figuras artísticas propias de los esquimales con huesos de animales salvajes. Están el vestuario, las pieles que usamos en la expedición. Hay también un trineo, que ahí aparece, es el trineo tipo que empleamos, con 19 esquimales, más los 4 de cabeza de la expedición, y un radiooperador y un intérprete de groenlandés, y también un navegante terrestre. Ahí hay otra vista del castillo que compró el conde a un general en retiro que falleció, general en retiro del ejército norteamericano, y lo compró después de la expedición al Everest, y se preocupó mucho de hacerle una mantención general, y fue donado al Fondo de Ambiente Italiano, que lo mantiene actualmente como un museo, y también para eventos y películas que se han filmado. La Guerra de las Galaxias tiene una parte que tomó la vida de Balbianello, y también otras de películas de otro tipo que muestran un palacio realmente impresionante. Bueno, aquí parte de la expedición. Dice: la historia de aquellos hombres que en los tiempos en que un invierno en la noche polar parecía la muerte segura, partieron con banderas ondeantes en busca de los desconocidos. Es una frase de uno de los exploradores más conocidos de Noruega, Nansen. El recorrido, parte del recorrido, figura bastante irregular la superficie del Ártico y la preocupación permanente nuestra. Aquí están los perros de trineo. Yo estoy en una deuda con don Augustus Salinas, y le voy ahora explicar que estos perros son perros árticos provenientes de Groenlandia. Como animal tienen una temperatura de su cuerpo de entre 38 y 39 grados, o sea, tienen una temperatura diferente al organismo humano. Y el alimento basal en reposo requiere de 2.500 calorías. Como estos perros están permanentemente expuestos al frío y con esfuerzo y frío, nosotros iniciamos la expedición con 44 grados bajo cero, y estos perros muchas veces en las tormentas se cubren de nieve, pero no tienen, no padecen de hipotermia, de ninguna de estas cosas, tienen defensa propia, porque el doble pelaje les permite también soportar mejor el frío, y tienen una pequeña capa de grasa. Ahora, la alimentación que se les proporcionó era una alimentación concentrada de carne de vacuno, buey, y también pescado y vitaminas. Una sociedad para la protección de animales de Copenhague hizo una publicidad de tal manera que se retirara esta expedición, desistiera de continuar esta travesía, porque muchos perros iban a morir durante esta travesía y se iban a sacrificar demasiados perros
en esta etapa de traslado de los bastimentos y todo lo que se necesitaba para la expedición, pero afortunadamente no prosperó y continuamos. Hubo en el camino, como lo relató Juan Pablo, una especie de huelga, se superó esto, en fin, hubo una serie de inconvenientes, como siempre teníamos con el personal. El terreno es irregular, porque aquí vemos un canal, por ejemplo, que fue muy difícil atravesar. La fuerza de la corriente se ha establecido que es capaz de arrastrar 12.000 millones de toneladas de hielo. Y ahí que estos montículos, estas colinas, son producto de las corrientes de Beaufort, que tienen una circulación contraria a los punteros del reloj. Muchas veces nos hizo retroceder una jornada completa de marcha. Y la corriente transpolar que atraviesa el estrecho de Bering sigue como una línea paralela al estrecho y después deriva hacia el sur hasta que se une con el océano Atlántico. Este es el llamado paso del noroeste tan ansiado por los economicistas, que ven con buenos ojos el derretimiento de los polos y lo que está ocurriendo en la isla de Groenlandia, que es la isla más grande del mundo. Tiene valor estratégico y además era la tercera reserva de agua dulce del planeta, y son impresionantes los deslizamientos de miles y miles de toneladas de hielo que van aumentando el nivel del mar. No solamente esto está influyendo en el Ártico, sino que también en las grandes mareas de todo el mundo. Otros canales menores se empiezan a presentar por el aumento de la temperatura, y los esquimales que nos acompañan, debo hacer un paréntesis también porque ellos no les gusta el nombre de esquimales, que significa gente que se alimenta de carne cruda en su lenguaje. Por lo tanto, ellos se llaman inuit, es decir, hombres del hielo. Son muy sensibles, gente que tiene un idioma que no se entiende nada. Ese era un problema también en la comunicación con ellos, a través de un intérprete que hablaba muy poco inglés y que nos podía traducir en largas jornadas de conversaciones bajo una carpa para evitar que ellos desertaran, como ocurrió con un grupo, y continuáramos siempre la marcha hasta cumplir el objetivo. Fueron 58 días desde Cabo Columbia hasta el Polo Norte, y después el regreso fue muy accidentado. 21 o 22 días, llegamos en junio de vuelta para encontrar, acá por ejemplo se ven estos obstáculos, estas colinas de hielo, que era muy difícil cruzar con los trineos, con las cargas, había que preparar una huella con piolé, picotas de hielo, de montaña, y también los pequeños canales o partiduras del hielo, se podía emplear los trineos como puente de travesía. Los primeros 500 kilómetros tuvimos estas colinas que nos iban retardando, y las temperaturas iban en aumento. Acá parece un video que nos mandó del Palvianello, esta organización que se llama FAI, Fondo para el Ambiente Italiano. Con la donación de este castillo donde dejó el gran expedicionario Guido Muncino en su testamento al fallecimiento. Aquí se muestran parte del vestuario del equipo y también los perros de trineo, que son realmente impresionantes porque con este sistema de abanico es una descomposición de fuerza que permite arrastrar 600, 700, 800 kilos de acuerdo con el número de perros que tenga el trineo. Y los guías son los esquimales, y un perro guía es el que también domina al resto en su trabajo habitual. Si un perro no tiene... Acá vemos inconvenientes, trineos que se ven volcados en las travesías de estos picachos de hielo. Forma parte también de una topografía cambiante permanentemente. Un día es siempre distinto al otro.
Aquí teníamos un sol las 24 horas, pero no es un sol que calienta porque tangencialmente el sol ilumina, pero no da el calor que cualquiera quisiera. No obstante que las temperaturas van subiendo. Aunque la Tierra está rotando continuamente alrededor del polo, el casquete ártico es un microcosmos de hielo prisionero de un fenómeno climático local y de las fuertes corrientes marítimas que ya yo les he mencionado. Bueno, finalmente aquí esta imagen corresponde a los países ya nombrados y un gran honor de haber logrado poner la bandera de Chile en lo que se ha llamado la última frontera del mundo. El Polo Norte, el 19 de mayo a las 09 horas de Greenwich, según certificado por el navegante aéreo que estaba en el límite de su autonomía hasta la isla flotante de hielo, que era una base pequeña militar norteamericana que permitía el aterrizaje de aviones de Hércules, que necesitan una pista de por lo menos 2.000 metros. Este es un gran glaciar tubular plano que se desplazó desde una isla de Canadá hacia la corriente de Beaufort y demoraba 7 años en dar la vuelta alrededor del Polo Norte. ¿Cómo? Bueno, aquí a la espalda está la bandera izada el 19 de mayo de 1971, la bandera chilena, y una fotografía que muestra también los dos integrantes. Acá está el jefe de la expedición, el conde Guido Monstino, italiano, que hizo 21 expediciones en los 5 continentes. Yo participé en 4 de estas expediciones. Y está uno de los hijos, uno de los nietos del almirante Robert Peary, y también un nieto de ordenanza del almirante Peary, Exxon, nombre apellido Exxon. Ellos se sienten muy orgullosos de esta descendencia. Incluso en el libro que escribe Robert Peary dice: si yo no hubiera llegado al polo, dejé descendencia. Efectivamente dejó 2 hijos de 2 mujeres esquimales distintas, y fueron los que nos acompañaron, los nietos, en esta expedición, y llegaron probablemente también con nosotros al polo. Aquí esta bandera, hay una bandera que es de los esquimales, de los inuit. Estamos con el jefe de la expedición, Guido Monstino. Muy bien, pues yo creo que no quiero traspasarme en el tiempo, que ya estamos seguramente al margen del tiempo disponible. Pero quiero terminar mis palabras para agradecer, en primer lugar, a la señora Maite Gallego, subdirectora de la Casa Museo, presidente Eduardo Frei Montalva, que desde un principio nos acogieron pero en forma extraordinaria y que se unió a la colaboración con el personal docente de la Universidad de los Andes, con la señora Josefina Tocornal, directora de extensión de la Universidad de los Andes. Y principalmente aquí han participado con un trabajo extraordinario de investigación los magísteres en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural egresados de la Universidad de los Andes, don Juan Pablo Valdés Ursúa y mi hija Jocelyn Aranda Fadis. A todos les agradezco muchísimo esta oportunidad, y a todos los panelistas que ha considerado tener para este acto tan especial y de recuerdo de una etapa. Ayer retrocedí 64 años de la participación en la expedición con los italianos en la cordillera del Paine en Patagonia. Hoy día retrocedí 50 años al hecho mismo de participar en esta expedición, y resultó con éxito y sin inconveniente para ninguno de los integrantes de esta gran empresa que organizó el conde Guido Monstino de Italia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Arturo. Definitivamente estamos aquí en un patrimonio vivo. Tenemos la suerte de escuchar su testimonio de primera fuente. Y le agradecemos también por haber puesto esa bandera chilena y habernos representado a todos y a todas. Bueno, ahora le toca el turno a don Luis Rojas Edwards. Él es general de brigada del Ejército de Chile, actual director de la DGMN. Posee la especialidad primaria de oficial de Estado Mayor y las secundarias de montaña e inteligencia. También es profesor militar de la escuela en la asignatura de técnico de montaña y, por último, mencionar que fue director de la Escuela de Montaña de Río Blanco entre 2014 y 2015. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias. Primero, agradecer esta invitación y tener la posibilidad de llevar el día de hoy las experiencias que tiene el Ejército de Chile en relación a estos grandes desafíos que le ha dado la naturaleza y donde ha podido representar a Chile en distintas partes del mundo. Primero, reconocer en Miguel Aranda a un gran hombre, un gran montañés y como decimos nosotros, un hombre que abre las huellas para que el resto de la patrulla pueda avanzar en esa hermosa y realmente heroica ruta que abrió en el Polo Norte. Al abrir el Polo Norte, para nosotros representa que hay nuevas exigencias y en ese año que da la conquista del Polo Norte, nos quedan pendientes el Polo Sur y el tercer polo, que es el Everest, donde él también estuvo el año 73 dando nuestros primeros pasos y dejando la bandera de Chile muy alta. Chile tiene una condición muy clara, que es un imperativo geográfico militar muy complejo, y eso obliga a que nosotros como país tengamos que preocuparnos principalmente de cómo vamos a aprovechar este imperativo, estas exigencias en nuestro beneficio. Y el Ejército de Chile tiene esa responsabilidad, particularmente como la Escuela de Montaña. Como ustedes ven en este video que nos acompaña, la Escuela de Montaña se encuentra justamente en ese escenario. Y es así que en los años 23, 24, se inician las primeras unidades de montaña, trayendo desde Europa a los primeros especialistas que nos van a guiar en cómo nos preparamos. Primero con Francia, posteriormente con Italia, y el primer director de la Escuela de Montaña se instruye en Italia, como varios más, para ver, y entre ellos Miguel Aranda, para ver dónde está el real conocimiento de lo que significa trabajar en la cordillera. Dado eso, en los años 30, en 1938, se crea la especialidad de montaña, que es la que se reconoce por la boina verde dentro de los uniformes del ejército, y en 1954 se decide crear la Escuela de Montaña para preparar a los futuros oficiales y suboficiales del ejército que se van a desempeñar en este terreno, y van a preparar también a los soldados que van a posiblemente defender nuestra patria en ese escenario. Como ven, se inicia de una forma muy rústica, pero esa condición propia de la montaña es la que prepara el espíritu posterior, que hace que vayamos buscando lugares y sitios en el mundo donde podamos estar presentes. Para preparar a un montañés se crean distintas especializaciones, teniendo en primer inicio como curso especializado el de montaña, para posteriormente ir creciendo en la especialización de nuestra gente con un cursos intermedios, como son particularmente el curso de cazador de andino, el curso de control, rescate en avalancha, control, auxilio y rescate en avalancha, y posteriormente el superior especializado, que es el curso de guía de montaña. Cuando
se especializa a un militar en montaña, se le entrega una serie de conocimientos para que pueda desempeñarse tanto en montaña estival como en montaña invernal, para que de esta condición pueda no solamente disfrutar de la montaña, como lo haría cualquier otra persona, sino particularmente para tener las condiciones necesarias para poder vivir y combatir en ella. Como vemos, esta montaña tiene condiciones, particularmente en nuestro país, de 4.500 kilómetros y de 6.800 de frontera, que tiene condiciones de altiplano y condiciones de glaciares, de altura, de frío, de nieve y de roca, lo que exige de que el combatiente, el soldado, el oficial y el suboficial tengan necesidades de dominar todo este tipo de escenarios. Pero no solamente eso, sino que también, y como lo explica muy bien mi brigadier y también lo explica el profesor Augusto Salinas, el Ejército de Chile se le entregan distintas responsabilidades y representar a nuestro país en distintas partes. Y es así como en el año 1956 se hace la primera expedición aquí en Chile, obviamente, y lo hace el Ejército, a los Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo. También ese mismo año, 1956, empezamos a controlar y a conocer nuestro sur, y se hace la primera expedición a la península de Taitao y de la Patagonia. En 1957, como estaba explicando mi brigadier, así como en las Torres del Paine, también se va hacia la Aconcagua, donde hay una unidad, particularmente de la Escuela Montaña, que va a representar a nuestro país y conquista y llega a lo más alto de América del Sur. En 1971, mi brigadier explica brillantemente la conquista del primer polo, del Polo Norte. En 1962 se conquista y se llega a la cumbre que se consideraba más alta de Europa, el Mont Blanc, que después, una vez que cae el muro, se determina que es lo más alto en Europa, que es el Elbrus, en Rusia. En 1973, Miguel Aranda, invitado por los italianos, por el conde, inicia nuestra senda hacia el Everest, que finalmente se conquista mucho tiempo después como primera expedición. Y aquí yo hago un recuerdo en forma inmediata, porque así como estamos celebrando, conmemorando y agradeciendo a mi brigadier Aranda la conquista del Polo Norte hace 50 años, también este mes conmemoramos una doble hazaña en el Everest. 29 años de la conquista del Everest por parte de ciudadanos chilenos y 9 años en que una cordada, un grupo de militares chilenos siguiendo los pasos de Miguel Aranda también llegó a esa altura, al tercer polo. Entre 1980 y 1983 se hicieron una serie de expediciones antárticas porque la especialidad de montaña tiene el gran desafío también de estar presente en el hemisferio más extremo, en la Antártica, en el continente helado. En 1988, nuevamente, Chile, en lo particular dentro de América y particularmente en el Ejército de Chile, designa a un oficial y el capitán Tello es el primer chileno y el primer sudamericano en conquistar el monte McKinley o Denali, que se encuentra como la altura más importante del continente americano en el hemisferio norte. Después, en el año 93, también el Ejército de Chile y particularmente una expedición de la Escuela Montaña llega al monte Vinson, y con esto nos constituimos como también una conquista nueva de las 7 cumbres, en este caso en la Antártica. En 1996, y aquí siguiendo los pasos de mi brigadier Aranda, conquistamos el segundo polo. En 1996 se hace una expedición a pie, sin apoyo, por parte de 3 integrantes de la Escuela Montaña, del Ejército de Chile, representando a nuestro país, llegando al Polo Sur. Ya tenemos entonces, en 1971, el Polo Norte, y en 1996, el Polo Sur.
campos de hielo, nuevamente la Antártica en reiteradas ocasiones, San Lorenzo, el 2008 volvemos al Everest para tratar de llegar al Lhotse. Lamentablemente, por situaciones de un accidente, llega una piedra muy grande al lugar del campamento base y produce una serie de situaciones y heridos e impide que se pueda seguir avanzando. En este caso íbamos invitados por otro gran socio nuestro, que es el Ejército de Tierra Español. El 2010, la cumbre más alta de África, el Kilimanjaro, y el 2012, por fin, se llega a lo más alto del mundo, el tercer polo, por parte del capitán Olea, el suboficial Díaz y el suboficial Paulo Grandi. Hoy, teniente coronel, suboficial mayor y suboficiales. Realmente un orgullo para todo el país, esta compañía en la expedición que celebraba los 20 años de la conquista del Everest por parte de Chile. También está presente el ejército y cubrimos con esto los tres polos. También ese año se conquista la cumbre más alta de Europa, el monte Elbrus. Y así seguimos hasta el año 2019, donde nuevamente estamos presentes en Ojos del Salado. Ahora, el Ejército de Chile también realiza una serie de actividades que escapan más allá de lo propio del combate o, en este caso, las expediciones donde estamos representando a nuestro país en forma permanente en el extranjero. También tenemos actividades con la sociedad y particularmente, y aquí se ve una imagen muy especial, que es el juramento de la bandera, donde nuestro compromiso con el país está en todos los ámbitos y en todos los ambientes. Y aquí, nada menos que en la Escuela Montaña en Portillo, en su cuartel Manuel Rodríguez, dando el compromiso por nuestra patria. Realizamos intercambios con distintas escuelas, distintas unidades, distintos países e instituciones, siendo nosotros un referente en todo ese ámbito hacia otras instituciones que también se tienen que desempeñar en este ambiente tan complejo como la montaña, tanto invernal como estival, tanto en el altiplano como en el extremo sur. Carabineros, investigaciones, aduana, la escuela naval, la escuela de aviación y todo aquel que tenga la necesidad de desenvolverse en este tipo de escenario. Y también en competencias internacionales, particularmente en un deporte que combina el escenario nevado con el tiro, que es el biatlón, y el cross. Y aquí nosotros tenemos el orgullo de haber estado ya a lo menos participando en 2 Olimpiadas y estamos haciendo un gran esfuerzo para participar en las próximas Olimpiadas el año 2023. Y esperemos que si las cosas se dan, podamos estar presentes nuevamente como chilenos, como ejército, en ese tipo de competencia internacional. Por lo tanto, haciendo un resumen rápido, Miguel Aranda abre una senda que también es heredero de otros grandes montañeses y otros grandes integrantes del Ejército de Chile. Y nos lleva y nos invita a que sigamos conquistando distintos grandes escenarios y complejos escenarios. Primer polo, nada menos que el Polo Norte, Miguel Aranda caminando con perros y con todas las exigencias que en esa época teníamos. Posteriormente, el Polo Sur y el tercer polo, el Everest. Y toda exigencia que tengamos como militares, sabemos cumplirla para estar presente y representar muy bien y en la mejor forma a nuestro querido Chile. Quiero llevarlos ahora a este pequeño video para que lo podamos ver y escuchar sobre lo que implica y lo que representa la montaña. ¿Qué orgullos franquea por el este? Nuestro largo territorio nacional es y será la aliada de los competentes, humildes pero audaces que saben comprender su inmensidad, la que amalgamada a las vicisitudes que la naturaleza impone, por el escenario propio de quienes se instruyen y entrenan en esta escuela, que optaron por una forma de vida diferente. Como montañeses
del Ejército de Chile, siempre vencedor y jamás vencido. Muchas gracias y realmente una gran oportunidad poder acompañar a Miguel Brigadier en estas aventuras y expediciones y el orgullo que sentimos todos los montañeses por haber tenido la suerte de poder compartir con él. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Maite, profesor Salinas, Juan Pablo, te felicito, lo mismo que la hija de Miguel por su excelente trabajo. Muchas gracias, don Luis Rojas. Muy interesante conocer esto de la escuela de montaña, que es algo que para los civiles no es algo tan conocido, y cuando uno empieza a introducirse en ver qué tipo de actividades hacen, dan ganas de saber más y más. Bueno, agradecer todas las exposiciones, la verdad es que han estado todas muy interesantes. Hay algunas preguntas de los auditores, así que voy a ir repartiéndolas. Primero, hay dos preguntas para el profesor Salinas. Primero preguntan dónde está ubicada la estación ártica más nortina, y preguntan respecto del territorio isla más cercano al Polo Norte, si es o no Groenlandia o es otra isla. No se escucha, don Augusto. Hay que prender el micrófono. Ahí sí, ahí lo escuchamos. Muy bien. No, la primera pregunta no sabría responderla, no, realmente no lo sé. Ahora sí, tengo toda la idea de que dentro del Círculo Polar Ártico hay poblaciones, incluso en Spitsbergen, en Noruega hay industria minera, hay todo movimiento de tierra, etcétera, etcétera, y vive gente, igual que en Thule, en las bases militares que el brigadier Aranda ha conocido. Realmente no conozco más. Sé que sí, dentro de este círculo polar hay también poblaciones autóctonas. Los inuits que ha nombrado el profesor Aranda, los samis, que son los lapones, los yakutos, más cercanos a los asiáticos, etcétera. Y bueno, ellos viven ahí. No sé realmente bien si he contestado la pregunta, pero yo creo que ese Thule debe ser el poblado más contiguo al Polo Norte. Muchas gracias, don Augusto. Bueno, respecto al brigadier Aranda, hay muchas preguntas, así que voy a seleccionar las que me parecen más interesantes. Todas son interesantes, pero voy a tratar de hacerlas más relevantes. Primero preguntan, ¿qué otro montañés de nuestro ejército tiene una calificación que se pueda comparar con la suya? Si hay otro o usted es el único. Preguntan, ¿dónde está ubicado específicamente el castillo que se exhibió? Preguntan también si es que fue grabada algunas partes de la expedición al Polo Norte, o si es que existe alguna película, algún documentalista o director de cine que haya tenido la idea de hacer una película respecto a esta expedición. También preguntan de todas las expediciones, ¿cuál ha sido la más compleja y por qué? Y la última pregunta, cuando las cosas se ponían difíciles y habían dudas y había frío, ¿cómo lograban salir adelante? ¿Cómo lograban resarcir este malestar, este frío y todas las dificultades del viento y todo lo que usted comentó? ¿Cómo lograban salir adelante? ¿Cómo tiraban para arriba? La pregunta, le voy a pedir a la doctora Daza que la... Bueno, bueno, es para salir un poco de las tensiones. Muy bien, muy bien. La verdad es que estos habitantes del hielo, los inuit, para ellos su preocupación principal se centra en la cacería de animales. Por lo tanto, no tenían ninguna motivación
llegar al Polo Norte, salvo los nietos del almirante Peary, que ellos se sentían orgullosos, porque en una oportunidad visitamos a uno de los hijos auténticos de Robert Peary. Él se sentía muy orgulloso, estaba en la isla de Herbert, cerca de Thule, y él dice en su libro: si yo no llegara al polo, mi descendencia algún día va a llegar. Se cumplió esa... Por eso que ellos se sentían un poco más motivados, y eran los jefes de la tribu de Cranach, de este poblado esquimal, que estos viven al límite de lo humano y de lo salvaje. Enseguida, yo pienso que la isla de Groenlandia es la más cercana al polo, porque incluso el almirante Robert Peary hizo muchos viajes, vivió muchos años navegando en un velero que han aprisionado por los hielos, y especialmente exploró todo el norte de Groenlandia. Cayó en una grieta, en un glaciar muy grande, lo rescataron, volvió a Estados Unidos y le amputaron parte de sus pies. Y esto le significó que no lo querían ascender a almirante porque tenía que cumplir las pruebas de suficiencia física. Pero él se repuso de este accidente, y con su espíritu militar, marino, que son similares las formaciones que tenemos, las escuelas matrices, él logró superar y lo ascendieron a almirante. De esta manera creo que estoy explicando más o menos en general la pregunta. En Valganello está ubicado en el lago di Como, al norte de la ciudad de Milán. Debe ser una hora en tren desde Milán a la ciudad de Como. Y justamente el día 19 me incorporé a un Zoom también, en que me dejaron la mitad de la pantalla y la otra mitad quedó para una nieta del conde Guido Monzino, que donó este castillo que tiene 700 años a esta organización, esta corporación del medio ambiente de Italia. Y hace 5 años, cuando se cumplieron 45 años, fui invitado y participé también en un acto que se hizo, que fue mayor, porque no había pandemia. Ahora fue muy limitado porque las personas no eran más de 8 los que participamos en este acto de recuerdo de los 50 años. Y me llegó una copia del diario La Provincia, que es un diario que circula en la provincia de Milán, con un resumen pero fue muy austero, muy corto, porque ahí están sepultadas las cenizas del conde en la hielera, que era del castillo del medioevo. Y como no habían refrigeradores, traían hielo de los glaciares y mantenían los alimentos para el verano. Entonces, en ese lugar se habilitó una cripta en que están las cenizas del conde Monzino, y una placa de bronce donde están los nombres de todas las 21 expediciones que él hizo en los 5 continentes del planeta. No he retenido otra de las preguntas, pero usted me dice que son muchas. Naturalmente que hay mucha inquietud, genera inquietud el escenario desconocido para los chilenos, como lo fue los Himalayas. Un atractivo para un montañista es llegar al Everest, llegar al Himalaya, y es la prueba máxima de la capacidad extrema, como lo dice Wernher von Braun, en una reunión que tuvo con el conde Monzino después de la expedición al Polo Norte. Él le preguntó cuál era el perfil que él tenía de los que integraban sus expediciones, especialmente en el polo. Y Wernher von Braun le dijo: mire, después de lo que yo he visto de su expedición polar, he llegado a la conclusión que la máxima capacidad extrema del organismo físico, humano, psicológico, está en los exploradores polares, seguidos de los escaladores de alta montaña, por decir los Himalayas, y en tercer lugar, los
los astronautas que cruzan el espacio en la investigación espacial. Ese fue el orden que él le dio a en su opinión. Ahora, no me pregunte que yo soy el campeón y que soy el sumo. No. En la preparación, como muy bien lo explicó el general Luis Rojas Edwards, toda la gente, el personal está permanentemente entrenado. ¿Cuántas emergencias tuvimos de rescate? Ya desde el grado de alférez fui la última rueda del coche en una patrulla cuando hubo un accidente muy grande en el cajón del Maipo, en que murieron 21 niños del colegio salesiano, el profesor y el sacerdote que lo sacó en un día que había una tormenta tremenda, que los niños empezaron a exigir que salieran, que hicieran esta marcha a los lugares llamados colinas, y al regreso nos sorprendió una avalancha que los sepultó a todos. Entonces, el impacto fue mi primera experiencia, estando no todavía fundada la Escuela de Montaña, en el Centro de Instrucción de Montaña, que teníamos en los Andes un instructor, un comandante de batallón de alta montaña, muy exigente, que fue director después de don Alfonso Canú de González, un coronel, que nos decía, el domingo es lunes, y nos ponía un papel en la pared y teníamos que hacer instrucción de patinaje a las compañías que iban posteriormente tener que asumir las exigencias de ser esquiadores. Entonces era muy exigente. Yo en esa época nunca tuve vacaciones, nunca tuve un fin de semana, porque no colocaba muchas tareas. Eso ha cambiado. Pero tal vez la escuela nació con una infraestructura muy modesta, pero el espíritu de superación, de esfuerzo y la camaradería, sobre todo, es inigualable. Y uno se encuentra con montañeses españoles, italianos, franceses, piensan de la misma manera. Estas competencias que hablaba el general Luis Rojas, cuando partimos con estas competencias con los argentinos, ellos nos decían, la cordillera, la montaña nos une. Y nosotros pensamos, la montaña nos desune, porque estamos divididos por la... No, estamos juntos, nos une. La montaña nos une, era un símbolo expresivo, permanente, y se fueron generando relaciones muy amistosas. Hubo alumnos argentinos haciendo cursos en la escuela de montaña y hubo también reciprocidad en la escuela de montaña que ellos tienen en Bariloche. Por lo tanto, yo creo firmemente, porque los he visto, cómo el esfuerzo permanente a diario, el entrenamiento, el escalamiento en roca en Río Blanco, el escalamiento en hielo después en el glaciar de Juncal, de lo que va quedando del glaciar, enseguida la campaña de invierno en Portillo, este comandante que yo le hablo, no por una crítica, sino que nos formó en ese ambiente, porque el camino era de tierra de los Andes hasta la frontera. Y en invierno el camino se cubría con las avalanchas, con mucha nieve que caía en la zona central, y permanecíamos bloqueados, se cortaba el agua, la luz, no llegaban los alimentos. Entonces era muy estricto. Les puedo contar una anécdota, que en una revista que él pasó, teníamos repartida el refugio en sectores para mantenerlo, y estábamos tapados de nieve, con un temporal fuerza 10, y llega a una dependencia, había un vidrio quebrado. ¿Quién es el responsable? El teniente Vilche, mi coronel, él era director de la escuela. Se presenta. Teniente Vilche se presenta, mi coronel. Mire el vidrio quebrado, como entra la nieve y el viento. Se pasó el parte, mi coronel. Bueno, traiga el parte y póngalo en la ventana para que no entre la nieve. Bueno, así era tan exigente que había que tener. Todo tenía que marchar muy bien. Él fue instructor también de la Escuela Naval y creó la división de hierro en la Escuela Naval. Era muy ferro, un militar de infantería. Pero son las enseñanzas que uno va teniendo para, como decía Napoleón, a sus tropas de élite, mientras más cruento es el combate, más cerca se está de la victoria. Entonces, aprendimos del esfuerzo, estar preparado, porque la montaña es un ente
que nos corresponde proteger a lo largo de toda nuestra frontera, así como los marinos tienen el mar, nosotros tenemos la cordillera, que también uno es muy pequeño frente a las alturas y frente a lo que tiene, a lo que lo rodea, pero esa pequeñez se multiplica, y el corazón, el alma, los italianos me decían, a ley lo ha preso la pasión de la montaña, a usted lo ha tomado la pasión de la montaña. Efectivamente, hay vocación, pero también esta vocación se transforma en pasión, y la pasión que uno siente por el esfuerzo, por todo, y no es una crítica, sino que forma parte del ADN del soldado de montaña. Es lo que ha expresado esa voluntad de lucha inquebrantable, es permanente contra los elementos, porque las condiciones geográficas imponen una capacitación, un entrenamiento. Y eso lo refleja nuestra historia militar desde que el ejército es ejército, todo el desarrollo de la República. Pero el ejército no se hace propaganda, ni anda con pancartas, ni diciendo las cosas que no corresponden. Entonces, es muy austero, hace lo que hacen, no hacen lo que hacen las gallinas, que carean mucho por huevos. Nosotros no. Los militares somos muy austeros en ese aspecto, y no andamos haciendo tantas publicaciones. No hay uno mejor que el otro, ni menos ni más. Porque no nos ponemos en ese plano, y uno conoce las capacidades que tienen por la instrucción y la capacitación, es pareja para todos. Entonces, yo quiero dejar bien claro que podría haberle tocado a otro oficial y habría también logrado el objetivo que se fija, y sobre todo cuando uno representa en el extranjero, es cuando más fuerza tiene que tener para no abandonar esa gran misión que es una preocupación permanente de representar bien al ejército y a sus glorias, de las cuales nos sentimos orgullosos y herederos del ejército de Chile. Gracias, don Arturo. Nos queda clara esa pasión, y nos queda muy claro cuando las cosas se ponían difíciles en la montaña, cuáles eran esos valores que los hacían salir adelante, que los tenían en el ADN. Tenemos una pregunta para don Luis Rojas. La pregunta es, ¿hay eventos de extensión para civiles desde la escuela de montaña o cursos para civiles? ¿O es solamente para el ejército? Las actividades y las propias capacidades que tiene la escuela de montaña están dadas por una serie de responsabilidades, particularmente hacia las instituciones de la defensa. Lamentablemente tiene responsabilidades de asistencia a la docencia hacia las distintas instituciones, particularmente la Escuela Militar, Escuela de Aviación, Escuela Paracaidista y de Fuerzas Especiales, y también tiene capacitaciones particularmente hacia las dotaciones antárticas, Escuela de Suboficiales, a la Tercera División de Montaña en toda su extensión, que, como les dije anteriormente, es bastante amplia nuestra cordillera, de 6.500 kilómetros de frontera, y eso hace que tanto en verano como en invierno esté con una serie de programas de capacitaciones muy complejos y muy amplios, y eso no le da la posibilidad para que tenga y extienda esas facilidades y esos conocimientos hacia los civiles. Hasta el minuto es muy complejo realizar ese tipo de actividades. Gracias, don Luis. Juan Pablo, hay una pregunta para ti. Dice, me imagino que este proyecto tiene muchos antecedentes para seguir estudiándolo. Cuéntanos si es que tú sientes que ya como investigador han investigado casi todo, o queda mucho, queda poco por investigar, o en qué faceta están, en qué fase están de investigación. Muchas gracias, Maite, y gracias a la persona que hizo la pregunta. La verdad que estamos recién descubriendo una pequeña grieta de las fabulosas e increíbles hazañas, en este caso de don Arturo, que pasa a ser parte del objeto de estudio. Además que él tuvo la suerte de participar en otras, como él mismo contó, de otras investigaciones de otras expediciones del conde Guillermo Monsilo. Y la verdad que estamos recién comenzando. Esto es el primer atisbo de las investigaciones que se puedan realizar.
Don Arturo tiene una colección que básicamente es de museo. La verdad que cuenta con objetos, bueno, la colección fotográfica, y también las mismas anécdotas que él nos puede relatar como historia viva y como historia oral. La verdad que es impresionante lo que uno puede encontrar con historias tan poco conocidas y que vale la pena hacer este tipo de eventos para darlo a conocer y colocarlas en valor. Quiero, eso sí, para terminar, agradecer a todos los ponentes, una vez más, por haber participado y estar con nosotros. Y también a nombre de Jocelyn, que estuvo el día de ayer, reiterarle las gracias a ti, Maite, a Josefina, a ambas instituciones, a Casa Museo Frey, que nos acogió desde el primer minuto con nuestra exposición fotográfica cuando éramos alumnos junto con Raúl Ruz. Y estamos muy agradecidos también por esta vez ahora darnos la visión de poder salir adelante como investigadores y dar a conocer esta noble historia. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Quiero hacer la última pregunta de la noche para ya pasar a las palabras de cierre. La pregunta también es para don Luis Rojas. ¿Puede uno ir a visitar la Escuela de Montaña el Día del Patrimonio? Bueno, justamente estaba levantando la mano porque estaba viendo esa pregunta y yo no solamente les digo que pueden ir a visitarla, sino que los invito a que la visiten. La Escuela de Montaña tiene 2 cuarteles, su cuartel principal en Río Blanco, las imágenes que vieron ustedes ahí, su añosa escuela de años, mucho antes del 54 cuando se crea como escuela, y como decía mi brigadier, era el cuartel número 2 del Regimiento Guardia Vieja de los Andes, donde se iniciaron los primeros pasos en este fantástico escenario. Visiten la Escuela de Montaña, tiene las puertas abiertas y tiene un hermoso museo donde van a poder encontrar distintas actividades que ejecuta la escuela y su historia, desde el general Bancalari como su primer director, y también van a encontrar las imágenes y las fotografías que en parte vimos el día de hoy de mi brigadier Aranda y de otras expediciones. Así que yo les digo que sí, está abierto. Las puertas del ejército siempre están abiertas y la Escuela de Montaña particularmente también. Buenas noticias entonces, don Luis. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la etapa final de esta conferencia que partió ayer miércoles y termina hoy día jueves. En nombre de los organizadores internos, quiero decir que estamos muy contentos. La convocatoria ha sido muy exitosa, las preguntas muy interesantes. Quiero agradecer a cada uno de los panelistas, a don Arturo Aranda, a don Augusto Salinas, a don Luis Rojas, a Juan Pablo Valdés, a Jocelyn Aranda y a Raúl Ruz por esta tremenda investigación. La verdad es que yo creo que muy pocos chilenos sabíamos que existía don Arturo y que este chileno había llegado al Polo Norte. Es una historia que gracias a este seminario que está en el marco del Día del Patrimonio del 2021 ha salido a la luz pública y nos hemos enterado y nos hemos sentido orgullosos. Quiero agradecer también al Instituto Italiano de Cultura por su patrocinio y apoyo. Quiero agradecer a la Dirección de la Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Quiero agradecer especialmente a Josefina Tocornal y toda la confianza que ella puso en trabajar con Casa Museo Eduardo Frey. Quiero agradecer al equipo de Casa Museo Eduardo Frey por todo el trabajo interno que ellos realizaron, desde las comunicaciones principalmente y en todos los aspectos. Quiero dejarlos más que invitados a visitar la exposición de la Patagonia al Polo Norte en el sitio web de Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Esperamos haber sido un granito de arena a todas las actividades del mes de patrimonio, que sabemos que son muchas y que cada año aumenta más la parrilla programática, así que nos complace tanto a la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes como a Casa Museo Eduardo Frei Montalva haber puesto un granito de arena. Por último, quiero agradecer a los expositores de ayer. Queremos agradecer a don Salvatore Cirilo, a Jocelyn Aranda, que expuso ayer y que, como dijimos, es parte de esta interesante exposición, a Cristian Donoso, a Marc Turrell y a todas las personas que se conectaron ayer, hoy, y a todos los amantes de la cordillera
de los Andes y de los Alpes y de todas las cordilleras y montañas italianas, suizas, chilenas, argentinas, muchos amigos argentinos también habían ayer, les mandamos muchos cariños, sabemos que tienen dentro de su ADN también esta pasión por la montaña. Y bueno, desearle buenas noches a todas y a todos, y muchas gracias. Esperamos seguir encontrándonos en este apasionante mundo de las exposiciones. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas Muchas gracias por la noches. Muchas gracias a invitación. ustedes. Que les vaya muy bien. Miguel, profesor Salinas, Juan Pablo, Maite, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ser parte de esta actividad. Sin ustedes esto no funciona. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.